Una semana después de ganar la lotería, todo lo que pensaba sobre mi familia cambió. Guardé la noticia, pedí ayuda como si nada hubiera pasado, y lo que escuché me hizo cuestionarlo todo. Era un martes cualquiera, de esos en los que todo te sale mal desde que abres los ojos. Rodrigo despertó con el sonido molesto del camión de la basura, que pasaba siempre media hora antes de que su alarma sonara. Tenía el cuello torcido por haber dormido raro, el celular casi sin batería, y al abrir el refrigerador, solo había medio cartón de leche y una manzana arrugada. Llegó tarde al trabajo, otra vez, y su jefe lo miró con cara de «una más y te vas». El ambiente en la oficina era gris, con el aire acondicionado descompuesto y un olor raro que venía del bote de basura. Era de esos días donde el mundo parece empujarte a gritos para rendirte. Ya por la tarde, cuando salió a la calle después de ese infierno de oficina, se paró en la tiendita de la esquina como de costumbre. Siempre compraba un agua y unos cacahuates, nada más. Pero esa vez vio el letrero pegado en la puerta que decía «Sorteo especial, más de 100 millones en juego». Se quedó mirando los números grandes con fondo amarillo chillón. El señor de la tienda, don Fede, lo vio y le dijo «¿No quieres uno, chavo? Capaz que te cambie la suerte». Rodrigo se rió, como todos cuando alguien menciona la lotería, pero algo le picó dentro. Metió la mano en la bolsa del pantalón, sacó lo único que le quedaba del cambio del camión y lo entregó. «Dame uno, a ver qué pasa». Ni siquiera eligió los números. Fue uno de esos automáticos que salen de la máquina con una combinación aleatoria. Guardó el boleto en la cartera sin pensar mucho. Ni lo miró bien. Salió caminando con su agua, los cacahuates y el boleto doblado entre los billetes viejos. Esa noche cenó lo mismo de siempre: pan tostado con aguacate y café instantáneo. Encendió la tele, vio un capítulo repetido de una serie vieja y se quedó dormido en el sillón. Pasaron 3 días y él ni se acordaba del boleto. Entre el trabajo, los problemas de dinero, los mensajes de su mamá pidiéndole ayuda para pagar el gas y su hermano Esteban diciéndole que a ver cuándo cooperaba con algo para arreglar el coche, lo último que tenía en la cabeza era revisar la lotería. Hasta que el domingo en la mañana, mientras limpiaba su cartera buscando una tarjeta del cajero, vio el papel arrugado ahí metido. Por puro ocio, prendió la laptop vieja, entró a la página de la lotería y puso los números. 1 a 1, los fue marcando en la pantalla. El corazón le empezó a latir más fuerte cuando los 3 primeros coincidieron. Pensó que era una coincidencia, pero cuando vio el cuarto y el quinto número, sintió que algo no estaba bien, o todo estaba demasiado bien. Volvió a revisar los números 2 veces. Luego buscó otra página que confirmara los resultados. Eran los mismos. Luego volvió a revisar el boleto. No había error. Rodrigo se quedó inmóvil, con los ojos fijos en la pantalla y la boca entreabierta. No gritó, no brincó, no se rió. Solo estaba ahí como si se hubiera congelado. Eran 120 millones de pesos. No era un sueño, no era una broma, no era un fraude, era real. De repente, todas las voces de gente que le debía, todos los problemas de dinero, todo lo que no podía pagar, todo lo que había deseado tener, se amontonaron en su mente como una avalancha. Se le nubló la vista. Se sentó despacio en la silla de la cocina y respiró hondo. Miró otra vez el boleto, luego su cuenta del banco en ceros, luego el refrigerador casi vacío. Todo eso ya no importaba, porque ahora, en sus manos, tenía la llave para cambiar su vida por completo. Y ahí fue cuando apareció la primera idea, un pensamiento que cruzó su cabeza como un relámpago, rápido y certero. ¿Y si no le decía a nadie? ¿Y si lo guardaba para él? ¿Y si no cambiaba nada, al menos por un tiempo? Quería saber, quería ver, quería comprobar algo, porque en su corazón siempre había sentido que mucha gente a su alrededor solo estaba ahí cuando había algo que sacar, algo que pedir, algo que ganar. Rodrigo no era tonto. Sabía que si lo contaba, de inmediato iban a lloverle los primos perdidos, los amigos de la infancia y hasta los vecinos que nunca le habían hablado. Sabía que su mamá, aunque la adoraba,
Iba a querer que pusiera el dinero en manos de Esteban para arreglar las cosas de la familia. Sabía que su prima Daniela iba a pedirle ayuda para su viaje a Canadá, aunque ni lo saludaba desde Navidad. Sabía que Mariela, su novia, probablemente no le pediría nada, pero quién sabe. Y si todo lo que creía que era amor, no lo era. La curiosidad fue más fuerte que la emoción. Rodrigo no pensó en coches, viajes o mansiones. Pensó en poner a prueba a todos. Pensó en fingir que todo seguía igual, que no había ganado nada, que su vida continuaba. Y mientras tanto, él observaría. Vería con quién contaba de verdad. Quería saber hasta qué punto las personas lo trataban bien, solo por interés. Y entonces tomó una decisión que cambiaría todo. Guardó el boleto en una caja de madera que tenía bajo la cama, la cerró con llave y la escondió entre unos zapatos viejos. Luego, se paró frente al espejo. Se miró fijo. Era el mismo Rodrigo, con ojeras, con barba de 2 días, con una playera desgastada, pero ya no era el mismo. Ahora tenía algo que los demás no sabían, y ese secreto, en ese momento, valía más que todo el dinero del mundo. No había marcha atrás. Iba a hacer su prueba. Y aunque todavía no lo sabía, esa decisión iba a sacar lo peor y lo mejor de la gente a su alrededor. Iba a descubrir cosas que no estaba preparado para enfrentar, pero eso vendría después. Por ahora, solo respiró hondo y repitió en voz baja, como si fuera un mantra: «No le voy a decir a nadie». La ciudad seguía su vida normal afuera. Los coches sonaban, los niños gritaban en la calle, los vecinos discutían en la otra casa. Pero para Rodrigo, todo había cambiado. El boleto seguía ahí, escondido, brillando en la oscuridad como un tesoro silencioso. Y él, sin saberlo, acababa de soltar una bomba que solo esperaba el momento de explotar. Los primeros días después de ganar la lotería, Rodrigo sintió que el tiempo se movía distinto. Caminaba por la calle igual que siempre. Saludaba a los vecinos, iba a la oficina, pero por dentro traía un torbellino. Nadie sabía que llevaba 120 millones en la cabeza, ni un alma. Y esa sensación era una mezcla rara entre poder y miedo. No dormía bien, no porque tuviera insomnio, sino porque su mente no paraba. Se preguntaba cosas todo el tiempo. ¿Realmente me quieren? ¿O solo me aguantan porque creen que algún día podré ayudarles? ¿Qué pasaría si de verdad no tuviera nada? ¿Quién se quedaría? El plan que se le metió en la cabeza desde el primer momento era claro: no tocar el dinero todavía, al menos no de forma obvia, no cambiar su vida de golpe, no comprarse un carro nuevo, no mudarse a un depa caro. Quería seguir igual por fuera, pero con los ojos bien abiertos. Quería ver quién era quién, y para eso tenía que cambiar una cosa: su actitud. Antes, cuando su mamá le decía que estaba corto para la comida, él corría al cajero y le mandaba aunque fuera unos pesos. Cuando Esteban necesitaba gasolina o dinero para una urgencia, Rodrigo, aunque estuviera tronado, le prestaba. Daniela, su prima, tenía una historia nueva cada mes. Que si el pasaporte, que si la escuela, que si la compu se le había fregado. Rodrigo siempre se las ingeniaba para ayudar, aunque eso significara quedarse sin luz o pagar tarde el internet. Pero esta vez no. Esta vez, cuando su mamá le mandó mensaje con un «Hijito, ¿crees que puedas mandarme para el gas? Se me acabó ayer». Él respondió con un «Estoy medio ajustado esta semana, ma. A ver qué logro». Tardó como media hora en apretar enviar. Le sudaban las manos. Se sintió como un desgraciado, pero lo hizo, y esperó la reacción. Su mamá le contestó con un «Ah, ok». Nada más. No un «te entiendo», no un «cuídate», ni un «gracias de todos modos». Solo eso. «Ah, ok». Al día siguiente Esteban le llamó. Voz de hermano buen pedo. Que cómo estaba, que si ya había visto el partido, que si no se animaba a una chela al fin. Rodrigo lo escuchaba con una sonrisa fingida. Esteban era encantador cuando quería algo. Siempre había sido así. «Oye, ¿no tendrás chance de prestarme 1000 varos? Es que el coche ya no arranca y tengo que llevar a los niños a la escuela». Rodrigo ya tenía la respuesta lista. «Bro, neta no traigo nada. Estoy rayando, apenas si me alcanza para la renta». Silencio. Un «ah, chale». Y luego un «bueno, luego te cuento cómo me fue».
Colgó y se quedó mirando el celular como si fuera una bomba a punto de estallar. El estómago le dolía. Le daban náuseas. Era como estar rompiendo algo que siempre había mantenido unido a la fuerza. Pero se aguantó. No iba a ceder. Con Daniela fue distinto. Ella no llamaba, no escribía. Solo aparecía cuando necesitaba algo. Y justo así fue. Un mensaje larguísimo donde le contaba que quería aplicar para una beca, que necesitaba traducir unos papeles y que todo costaba. Rodrigo leyó cada palabra con calma. Respondió corto. No puedo ahora, Dani. Estoy en modo ahorro total. Daniela ni respondió. Días después, Mariela lo invitó a cenar a su casa. Su relación iba bien. Llevaban poco más de 2 años juntos. Ella siempre había sido tranquila, paciente. Lo apoyaba cuando estaba triste, y no era de las que exigían regalos caros, ni cenas lujosas. Por eso él la amaba. Por eso dudaba en contarle todo de una vez. Esa noche, mientras cenaban sopa de lentejas con tortillas recién hechas, Mariela le preguntó cómo iba en el trabajo. Él se encogió de hombros y dijo, igual, nada nuevo, lo de siempre, sobreviviendo. Ella lo miró con esa expresión que mezcla compasión con enojo. Ya deberías buscar algo mejor, Ro. Tú vales mucho más que ese mugrero de oficina. Estás estancado. Rodrigo sintió un golpe en el pecho. No porque no tuviera razón, sino porque no podía decirle la verdad. Se la quedó mirando y sonrió. Estoy viendo opciones. No te preocupes. Ella le acarició la mano y le dijo que lo apoyaría en lo que fuera. Rodrigo la miró con ternura. En su cabeza pensó, ¿de verdad me apoyarías si supieras la verdad? ¿Si no tuvieras que hacerlo? Empezó a salir menos con todos, a rechazar planes, a decir que tenía cosas que hacer. Se guardó. Observaba todo como desde afuera. En la oficina, notó que su jefe no lo valoraba. Lo ponía a hacer lo que nadie quería y nunca reconocía su esfuerzo. Empezó a guardar pruebas de eso, no porque fuera a hacer algo legal, sino porque sentía que ya era tiempo de limpiar su vida, quitarse la basura, dejar espacio para lo que sí valiera. Las reacciones no tardaron. Su mamá empezó a dejarle mensajes de voz más secos. Esteban dejó de invitarlo a los partidos. Daniela lo bloqueó de redes. Y entre todos, había una palabra que se repetía. Qué raro está Rodrigo últimamente. Esa frase empezó a correr entre los primos, los tíos, los vecinos. Nadie sospechaba que lo que estaba raro era que, por primera vez, él no estaba disponible para resolverle la vida a los demás. Y mientras tanto, Rodrigo empezaba a moverse en silencio. Abrió una cuenta nueva en otro banco. Rentó un apartado postal. Cambió su número de teléfono para ciertas cosas. Empezó a ver opciones de inversión sin que se notara. Todo paso a paso, con calma. Pero lo más difícil no era manejar el dinero, sino lo que el dinero empezaba a mostrarle, como si de repente todos se quitaran la máscara y enseñaran quiénes eran en realidad. En una tarde cualquiera, mientras esperaba en una cafetería para reunirse con un asesor financiero, recibió un mensaje de Mariela. ¿Tienes tiempo para vernos hoy? Siento que estás muy distante. Rodrigo suspiró. No quería lastimarla, pero sabía que esa conversación se venía y que pronto tendría que decidir si la verdad se la ganaba o se la guardaba para siempre. Ese día, mientras volvía a casa caminando, pensó que tal vez se estaba pasando, que tal vez era muy duro probar a todos así. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que no estaba equivocado, que si no hacía esto ahora, iba a vivir toda su vida rodeado de gente que solo lo quería cuando traía algo en la bolsa. Llegó a su depa, abrió la caja de madera bajo la cama y sacó el boleto. Lo miró un rato. No era más que un pedazo de papel, pero había cambiado todo. Lo volvió a guardar, cerró con llave y se acostó sin prender la tele. Afuera, la ciudad seguía girando, pero él ya no era el mismo. Y lo que venía iba a ser mucho más difícil. Rodrigo siempre había sido el que ponía buena cara aunque por dentro se estuviera desmoronando. El que decía, sí, yo me encargo, aunque supiera que eso significaba quedarse sin dinero para él. Pero desde que empezó su prueba, desde que dejó de decir que sí a todo, la gente también empezó a mostrar otra cara. Y esa cara no era bonita.
Todo empezó con pequeños detalles, esas cosas que pasan y que al principio uno quiere pensar que no son tan graves. Una vez, su hermano Esteban subió una foto en redes en una carne asada familiar, donde etiquetó a todos menos a Rodrigo. No era la gran cosa, pero ahí estaba su silla vacía, con un plato sin usar. Otra vez, su prima Daniela organizó una reunión para ver una serie juntos, como antes hacían cada viernes, pero esta vez no lo invitó. Se enteró por una historia de Instagram, donde alguien comentó, «Faltó Rodrigo», y ella respondió con un emoji de risa. Cosas así, pequeñas, pero que se sienten como cuchillitos. Rodrigo intentó hacer como que no le importaba. Seguía yendo al trabajo, seguía saludando a su mamá por mensaje, aunque cada vez ella contestaba con menos cariño. Pero por dentro, sentía que algo se estaba rompiendo. No era enojo, era decepción, como cuando te das cuenta que la gente que más quieres en realidad no te conoce, ni quiere conocerte, solo se acomodan contigo cuando les sirve. Esteban fue el primero en mostrar la otra cara de forma más directa. Una tarde lo llamó sin mucho preámbulo y le dijo, «Oye, necesito que me ayudes con la tarjeta. Me están cobrando de más y no tengo para pagar. Si no pago esta semana, se me viene el interés encima». Rodrigo ya estaba preparado para eso. Le contestó lo mismo que a todos. «Estoy justo, bro. Apenas me alcanza. Perdón». Del otro lado se hizo un silencio incómodo. Luego Esteban soltó algo que a Rodrigo no se le iba a olvidar jamás. «¿Y tú qué haces con el sueldo entonces? ¿En qué se te va? Porque ayuda no das, ni en casa ni con nadie». Rodrigo se quedó helado. Sintió que se le secaba la boca. Alcanzó a decir, «Yo tengo mis gastos también, no creas que ando tirando dinero». Esteban rió, pero no fue una risa chistosa. Fue una risa fea, cargada de burla. «Sí, claro, siempre estás muy ocupado para todos, nomás te importa tu vida. No sé ni por qué te hablo». Y colgó. Daniela, por su parte, optó por algo más sutil, pero igual de doloroso. Empezó a hablar mal de él con otros primos, con amigos, con conocidos. Rodrigo lo supo por una compañera del trabajo, que una vez en el camión le dijo, «Oye, tu prima me dijo que andas muy raro últimamente, que ya no eres el mismo». Y no era solo eso. También decía que se le había subido, que se creía mucho, que seguro andaba metido en algo chueco. Rodrigo no podía creerlo. Daniela, la misma que él ayudó con una computadora cuando se le descompuso la suya en la universidad, la misma a la que una vez le prestó para pagar un mes de renta cuando se quedó sin chamba. La gota que derramó el vaso fue con su mamá. Una tarde, fue a verla después de varias semanas. Llevaba pan dulce y 1 litro de leche. Quería pasar un rato con ella, ver cómo estaba. Doña Lupita lo recibió, sí, pero sin el abrazo de siempre. No estaba enojada, pero sí distante. Rodrigo lo notó desde que se sentó. La casa estaba más callada que de costumbre. Ella se sentó frente a él con las manos entrelazadas. Le preguntó cómo estaba el trabajo, pero sin interés real. Él le dijo que bien, que había estado ocupado, que por eso no había ido. Doña Lupita lo miró y le dijo, «Estás muy cambiado, Rodrigo. Antes eras más cercano». Él tragó saliva y le respondió, «No he cambiado, ma. Solo estoy cuidando mis cosas». Ella frunció los labios y luego soltó lo que tenía guardado. «Lo que pasa es que ya no quieres ayudar. Estás dejando sola a tu familia, a tu hermano, a tu prima, a mí. Si fuera por tu papá, en paz descanse, esto no pasaría». Rodrigo sintió que lo enterraban vivo. Se le revolvió todo por dentro. No dijo nada en ese momento, solo bajó la mirada, apretó los puños sobre las piernas. Pensó en gritarle la verdad, decirle, «Tengo millones, ma, pero no los voy a compartir con gente que solo estira la mano cuando le conviene». Pero no lo hizo. No podía, porque parte de él todavía quería creer que su mamá lo quería de verdad, con o sin dinero. Y tal vez era cierto, pero esa tarde no lo sintió. Al salir de la casa, caminó lento por la banqueta. El sol ya se estaba metiendo y el aire olía a tierra mojada. Sentía un hueco en el pecho. Empezaba a preguntarse si la prueba había sido buena idea, si no estaba arruinando todo. Pero otra parte de él, más fría, más dura, le decía que era mejor saber la verdad ahora
y no cuando ya fuera demasiado tarde. Y mientras él lidiaba con todo eso, sin que lo supiera, alguien más empezaba a moverse. Una figura del pasado, alguien que había sido parte de su vida antes, que lo conocía bien, que lo había dejado con heridas que todavía no cerraban. Alguien que ahora regresaba con una sonrisa falsa y ojos afilados. Silvana volvió al barrio diciendo que las cosas le habían salido mal en otra ciudad, que necesitaba empezar de nuevo, que quería estar cerca de su familia. Lo que no dijo es que venía con un plan, que venía con hambre, y que había escuchado algo por ahí, un rumor, una pista, una sospecha. Rodrigo aún no tenía idea. Él seguía concentrado en su experimento, creyendo que podía controlar todo. Pero en la sombra, el juego apenas comenzaba, y no todos iban a jugar limpio. Rodrigo conoció a Mariela en una fila del IMSS, esperando turno para recoger una receta. Él había ido a acompañar a su mamá, y ella estaba ahí por su tía. Se hicieron compañía mientras esperaban. Hablaron de todo y de nada. Se rieron de lo lento que avanzaba todo y, sin darse cuenta, terminaron compartiendo un café afuera del hospital. Desde ese día, no dejaron de hablar. Mariela era enfermera en una clínica privada, con jornadas pesadas, siempre de pie, corriendo de un lado a otro, lidiando con pacientes y doctores. Pero lo suyo era cuidar con el corazón, no por obligación. Tenía una forma de ver la vida que a Rodrigo le hacía sentir que todo era un poco más sencillo, como si bastara respirar hondo para que las cosas malas se hicieran chiquitas. Nunca fue de lujos ni de exigencias. Le gustaba el pozole de la esquina, las películas con palomitas en casa, los paseos a pie por el centro. Era de las que sabían disfrutar lo que había, sin estar deseando lo que no. Por eso, en medio de todo lo que estaba viviendo Rodrigo, ella era su único refugio. Sentía que con Mariela podía soltar el aire sin miedo, y al mismo tiempo, ese amor limpio lo hacía dudar. ¿Le estaba mintiendo también a ella? ¿La estaba metiendo en su juego sin querer? ¿O era mejor protegerla del desastre que podía venir si todo salía mal? Esa semana, después de la visita con su mamá, Rodrigo la invitó a su departamento. Quería verla, quería sentir que al menos había una persona que no lo juzgaba, que no esperaba nada. Ella llegó con una bolsa de supermercado, traía espagueti, pan y una botella de vino barato. «Hoy me toca consentirte», dijo con una sonrisa. Rodrigo no pudo evitar abrazarla más fuerte de lo normal. Sentía que, si la soltaba, todo se le iba de las manos. Mientras ella cocinaba, él puso música bajita. Se quedaron hablando de cosas simples, riéndose de anécdotas, recordando cuando se conocieron. Mariela le contó que una compañera del trabajo estaba enredada con un médico casado, y Rodrigo se burló diciendo que eso parecía una telenovela barata. Entre broma y broma, los dos se miraban con esa mirada que dice más que 1000 palabras. Pero por dentro, Rodrigo tenía un nudo. Ya no sabía cuánto tiempo más podía seguir fingiendo, porque no se trataba solo de esconder el dinero, se trataba de esconder una parte enorme de su vida. Y aunque confiaba en Mariela más que en nadie, todavía tenía miedo. Miedo de que, como los demás, su actitud cambiara al saber la verdad. Esa noche, mientras comían en la mesita del comedor, ella le preguntó algo que lo desarmó por completo. «¿Estás bien, Ro? Te siento distante últimamente, como si tu cabeza estuviera en otro lado». Él bajó la mirada, pensó en decirle todo, sacar el boleto, mostrárselo, explicarle su plan, pero algo lo detuvo. Tal vez el miedo, tal vez la voz en su cabeza que no confiaba en nadie del todo. «No es nada, solo el trabajo, ya sabes. A veces me cuesta desconectarme». Ella lo miró fijamente, como queriendo entrar en sus pensamientos. Luego asintió y dijo: «Está bien, pero acuérdate que estoy aquí, ¿va? No tienes que cargar con todo solo». Rodrigo la miró y sintió que se le apretaba el pecho. La amaba, no tenía duda, y verla así, tan sincera, tan ella, le hacía preguntarse si de verdad merecía desconfiar, si estaba siendo justo, si esta prueba no era más una excusa para alejarse de todos antes de que lo lastimaran. Días después, Mariela lo sorprendió con una noticia. Le ofrecieron una capacitación en otro estado, un curso intensivo de 3 semanas para mejorar su experiencia.
y abrirle más puertas. Estaba emocionada, nerviosa, pero feliz. Rodrigo la escuchó con atención y la apoyó desde el primer segundo. Le dijo que era una gran oportunidad, que se lanzara, y ella, antes de irse, le dijo algo que se le quedó grabado. No importa cuánto tiempo pase, ni la distancia, yo confío en ti, y quiero que tú confíes en mí también. Cuando ella se fue, Rodrigo sintió que su casa se quedaba vacía, no por el silencio, sino porque ella llenaba cada espacio, incluso cuando no hablaba. A los 2 días ya la extrañaba como si llevara un mes fuera. Con Mariela lejos, Rodrigo tuvo más tiempo para pensar, y también para observar. Su celular se llenaba de mensajes secos de su mamá, indirectas de Esteban, silencio de Daniela. Solo Mariela se mantenía constante, con audios dulces, fotos de los lugares donde estaba, mensajes de «Buenos días, mi amor», aunque estuviera agotada. Una noche, Rodrigo estaba viendo el techo desde su cama cuando decidió algo. Si al volver, Mariela seguía igual, si después de todo seguía siendo ella, le iba a contar todo. El boleto, el dinero, la prueba, todo. Porque si alguien se merecía la verdad, era ella. Y mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Silvana terminaba de instalarse en el cuarto que le rentó una tía lejana. Ya había empezado a moverse entre la gente, a hacer preguntas disfrazadas de chisme. Había escuchado un par de rumores interesantes. No tenía pruebas, pero su instinto le decía que algo andaba mal, que Rodrigo no era el mismo por alguna razón. Y cuando se trataba de dinero, Silvana tenía el olfato fino, muy fino. Rodrigo todavía no lo sabía, pero el amor de su vida estaba a punto de convertirse en su única luz. Mientras la oscuridad empezaba a colarse por las grietas, Silvana no avisó que volvía. Nadie sabía que estaba en la ciudad hasta que una tarde, de la nada, apareció en la fonda de Doña Betty, como si no hubieran pasado 3 años desde que se largó. Iba con la misma seguridad de siempre, con ese paso firme y mirada de «nadie me dice qué hacer». Traía el cabello más corto, los labios más rojos, y la misma sonrisa que Rodrigo recordaba perfectamente, esa que usaba cuando necesitaba algo. Empezó a saludar como si nada. Que si a la señora de la papelería, que si a un excompañero de prepa, que si al hijo de la vecina que ya estaba más crecido. Nadie sabía a qué venía ni por cuánto tiempo. Solo decía que las cosas no habían salido como esperaba en Guadalajara, que el trabajo, que un ex que le quedó a deber dinero, que necesitaba volver a empezar, pero en realidad, Silvana nunca daba paso sin tener un motivo, y esta vez venía por algo más grande. Rodrigo se enteró por su hermano Esteban. Lo mencionó como si nada, mientras hablaban por WhatsApp. «Por cierto, ¿qué crees?», regresó Silvana. «Me la topé en la tienda». Rodrigo se quedó viendo la pantalla un buen rato antes de contestar. «¿Silvana? ¿Cuál Silvana?», aunque sabía perfectamente de quién hablaba. Su ex, la única mujer con la que había perdido el control, la que lo hizo sentir que el amor también podía doler. La historia con Silvana había sido intensa. Fueron novios un poco más de 1 año, pero todo fue rápido, tóxico y desgastante. Al principio era todo pasión, planes, promesas, pero pronto empezaron los celos, los dramas, los chantajes. Ella sabía manipular como nadie, lloraba con facilidad, se hacía la víctima, sabía qué decir para que Rodrigo siempre terminara pidiéndole perdón, aunque él no hubiera hecho nada. Cuando cortaron, él quedó destrozado, y ella se fue sin mirar atrás. Le dolió tanto que prometió no volver a caer en algo así. Desde entonces, se volvió más reservado, más cauteloso, así que cuando supo que estaba de vuelta, se le revolvió el estómago. No por amor, sino por precaución, porque si algo sabía, era que Silvana no regresaba solo por nostalgia. Siempre había algo más, y esta vez su instinto le decía que venía por algo que todavía no lograba ver. Pasaron unos días y Rodrigo se cruzó con ella por casualidad en la tiendita. Él iba por unas tortillas y ella salía con un jugo en la mano. Se toparon de frente. «Rodrigo, qué milagro», dijo ella como si fuera lo más normal del mundo. Él apenas reaccionó. «Silvana, ¿qué onda? No sabía que habías vuelto». Ella sonrió con esa mirada de gato que siempre lo ponía nervioso. A veces hay que regresar a donde una sí es valorada, ¿no?
Él solo asintió, incómodo, pues qué bueno que andes bien, y se despidió rápido, fingiendo que tenía prisa, pero sabía que eso no era el final, era el principio. Silvana empezó a aparecer más seguido. Un día en la panadería, otro día en la parada del camión, siempre con una excusa, siempre con un comentario casual. Y para su sorpresa, también empezó a convivir con Esteban. Lo saludaba de beso, le hacía chistes, se sentaban juntos en reuniones familiares. Rodrigo empezó a sospechar que había algo raro. Su exnovia y su hermano riéndose como si nada, como si nunca hubiera pasado lo que pasó entre ellos. Una noche, Rodrigo fue a casa de su mamá a cenar, y ahí estaba Silvana, sentada en el sillón, platicando con Daniela. Doña Lupita la había recibido como si fuera una hija más. «Ay, Silvanita, qué gusto verte. Estás igualita, no cambias nada». Silvana sonrió, y mientras Rodrigo entraba, lo miró de reojo con una sonrisa que no era inocente, como si supiera algo, como si ya estuviera jugando. Rodrigo no dijo nada. Se sentó, cenó, escuchó las conversaciones, pero no participó mucho. Su cabeza estaba en otro lado. Empezó a observar cada palabra, cada gesto, cada cruce de miradas. Esteban y Silvana parecían tener una complicidad que antes no existía. Daniela, que siempre había sido chismosa, ahora se reía de todo lo que Silvana decía. Y su mamá parecía encantada de que ella estuviera cerca. Al salir, Rodrigo se quedó unos segundos solo con Silvana en el patio. Ella aprovechó el momento. «No esperaba verte tan callado, Ro. Antes no parabas de hablar». Él la miró serio. «Los años cambian a uno». Ella sonrió dando un paso más cerca. «¿Y esos años te han tratado bien? Porque te ves distinto». Rodrigo sintió un escalofrío. Era como si ella supiera. ¿Pero cómo? ¿Qué había escuchado? Esa noche no pudo dormir. Algo no cuadraba. Empezó a revisar sus redes sociales, sus movimientos recientes. Nada raro. Entonces, se le ocurrió revisar el historial de mensajes con Mariela y se dio cuenta de algo que lo puso nervioso. Una amiga de Mariela, de esas con las que subía historias todo el tiempo, tenía fotos con Silvana de hace años. No muchas, pero ahí estaban, juntas en una fiesta, abrazadas en una boda. Tal vez no eran cercanas, pero se conocían, y eso, en su mundo, ya era motivo para preocuparse. Silvana tenía un talento para armar historias con migajas. No necesitaba pruebas sólidas. Con una sospecha, con una idea suelta, era capaz de construir un escenario completo. Y ahora, con él actuando raro, con su familia hablando de que Rodrigo se había vuelto egoísta, con Mariela fuera de la ciudad, era cuestión de tiempo para que ella empezara a atar cabos. Rodrigo entendió que tenía que ir un paso adelante, que no podía confiarse, porque Silvana no era como los demás. No quería ayuda, ni cariño, ni consejos. Silvana quería poder, y el dinero, aunque no lo supiera con certeza, le olía, como si pudiera olerlo en el aire, como un perro entrenado. No sabía qué tanto había descubierto, pero una cosa era segura. Ella no había vuelto por casualidad, y si lo que sospechaba era cierto, entonces estaba en peligro, porque con Silvana, los juegos siempre terminaban mal. Silvana no necesitaba pruebas. Lo suyo siempre fue la intuición, esa maña que tenía para notar cuando algo no encajaba. Desde que regresó al barrio, algo en Rodrigo le llamó la atención. No solo su mirada distinta o su forma de hablar menos relajada, era otra cosa. Una tensión rara, como si estuviera escondiendo algo grande. Y Silvana sabía bien que cuando alguien oculta algo así, es porque vale la pena descubrirlo. No tardó mucho en empezar a preguntar, con esa manera suya tan casual, como quien no quiere nada. En una reunión, mientras tomaba cerveza con Esteban y otros primos, soltó: «Oye, ¿y Rodrigo? ¿A qué se dedica ahora exactamente? Porque nunca pone nada en redes ni dice nada». Esteban se encogió de hombros. «Lo mismo de siempre, según yo. Pero anda bien raro, ¿eh? Como que ya no se junta con nadie. Ni coopera, ni ayuda, nada». Silvana se rió bajito, como si fuera una simple observación, pero por dentro ya tenía la alarma encendida. Días después, lo vio saliendo de un banco del centro. No había nada sospechoso en eso.
Pero cuando Rodrigo se despidió del guardia con un apretón de manos y una sonrisa, algo le hizo ruido. Lo siguió discretamente, caminando a distancia, hasta que lo vio meterse a una oficina que no conocía. Era una casa vieja remodelada, sin letrero, pero Silvana tenía sus trucos. Al día siguiente volvió y preguntó a un vecino de ahí, ¿qué es esa oficina? ¿Consultorio o qué? El señor, sin importancia, le dijo, esos son asesores financieros, creo. Viene gente a mover lana. Eso le bastó. Algo no cuadraba. Rodrigo siempre había sido medio tronado, medio apretado con la lana. ¿Qué hacía visitando asesores financieros? ¿Desde cuándo tenía algo que asesorar? Y ahí fue donde empezó el rumor. Primero, con una tía de esas que siempre tienen tiempo para el chisme. En un cafecito, mientras platicaban de cualquier cosa, Silvana soltó, «Oye, ¿tú sabes si Rodrigo recibió alguna herencia o algo así? Porque lo vi saliendo de un lugar raro. Parecía de esos donde guardan billetes grandes». La tía abrió los ojos como si acabaran de decirle que vio a un artista famoso. «Ay, no me digas. Pues que yo sepa, no. Aunque últimamente está muy misterioso, ¿no?» Después fue con Daniela. Se la topó en la estética, donde se pintaban el cabello a veces. Mientras esperaban turno, Silvana le dijo, «Tu primo como que trae algo entre manos, ¿no? No sé, lo vi raro, diferente. No me sorprendería que tuviera un guardadito por ahí». Daniela hizo una pausa, se quedó pensativa y luego soltó, «¿Sabes qué? Yo también he pensado eso. Algo no me checa. Ni ayuda, ni habla, ni sale. Y antes hasta los domingos nos juntábamos. Ahora ni aparece». Con eso fue suficiente. Daniela empezó a hablar, primero con su mamá, luego con otras primas. Y como todo rumor que nace de la nada, fue creciendo solo. En pocos días ya se escuchaban frases como, «A lo mejor se sacó un premio o algo. Capaz que está metido en negocios raros. Por eso no quiere decir nada, no quiere compartir». Rodrigo empezó a notarlo sin que nadie se lo dijera. Miradas diferentes en la calle, saludos más fríos, comentarios con doble sentido. Un día su tío Nacho le dijo en una comida, «Oye, sobrino, cuando te vaya bien, acuérdate de los pobres, ¿eh?», con una risa que no sonó chistosa. Otro día, una amiga de su mamá lo paró afuera de la tienda y le dijo, «Tu mamá dice que andas muy callado, que ya casi ni le contestas. Y tú tan buen hijo que eras». Rodrigo solo respondió con un, «Ando con 1000 cosas», pero por dentro sentía el agua subirle al cuello. Esteban también cambió el tono. Le escribió por WhatsApp, «Oye, ya hablando en serio, ¿qué estás escondiendo? Porque la neta ya no eres el mismo. Ni un peso sueltas, ni para la gasolina del coche. Y luego te haces el misterioso. ¿Qué traes?». Rodrigo no contestó. Borró el mensaje y respiró hondo. Empezaba a darse cuenta de que la prueba que había empezado ya no la tenía bajo control. Se le estaba yendo de las manos, y no sabía cuánto tiempo más iba a aguantar sin que alguien lo confrontara de frente. Pero lo peor fue cuando Mariela, desde otra ciudad, le mandó un mensaje diferente. «Oye, una amiga mía dice que escuchó en una reunión que tú te ganaste la lotería. ¿Es cierto eso?». Rodrigo sintió cómo se le helaba el cuerpo. ¿Quién lo había dicho? ¿Cómo había llegado esa idea hasta otra ciudad, hasta una amiga de Mariela? No lo entendía. Contestó rápido, «¿Quién te dijo eso?». «No manches». «Obvio no. Ya quisiera». Mariela solo respondió con un emoji de risa. «Ya sé, pero como andas raro, ya hasta me hizo dudar». Él trató de calmarse. Cambió de tema, pero sabía que eso era otra señal. La mentira, ese secreto que tanto cuidaba, estaba empezando a romperse, como una cuerda que ya no aguanta más tensión. Y en el centro de todo estaba Silvana. No con pruebas, pero sí con algo más peligroso, con palabras que envenenaban sin necesidad de confirmación. Y cuando una mentira se empieza a convertir en verdad solo por el número de veces que se repite, ya no hay marcha atrás. Rodrigo había aguantado más de lo que imaginó. Durante semanas enteras se hizo el fuerte, el reservado, el desconfiado. Había visto a su familia cambiar de actitud, a su hermano reclamarle sin filtro, a su prima hablar a sus espaldas. Había soportado las miradas raras en la calle, las indirectas mal disfrazadas, los mensajes que llegaban con veneno en cada palabra. Y encima de todo estaba Silvana,
rondando como ave de rapiña, oliendo algo que aún no entendía del todo, pero que ya empezaba a usar en su contra. Y mientras el mundo a su alrededor se llenaba de sospechas, había solo una persona en la que seguía confiando: Mariela. Con ella era distinto. Aunque estuviera lejos, sus mensajes eran sinceros, sus llamadas cálidas, sus fotos del día a día llenas de esa normalidad que Rodrigo ya no tenía. Cada vez que hablaban, él se sentía un poco más humano, menos atrapado en esa red de mentiras que él mismo había creado. Pero la culpa lo carcomía. Cada vez que colgaba, sentía que la estaba fallando. Y una noche, simplemente no pudo más. Fue después de un día pesado, lleno de mensajes incómodos, de llamadas de Esteban que no respondió, de un cruce con Silvana en la calle donde ella, sin decirlo, le dejó claro que sabía más de lo que aparentaba. Rodrigo se encerró en su cuarto, apagó todas las luces y se sentó en la orilla de la cama con el celular en la mano, temblándole ligeramente. Marcó a Mariela. Ella contestó al segundo timbre. «Hola, mi amor. Justo estaba pensando en ti. ¿Estás bien? Te noto raro». Él tragó saliva. «¿Tienes tiempo? Necesito contarte algo, pero es largo y tal vez cambie muchas cosas». Mariela se quedó en silencio un segundo. Luego respondió, sin dudar: «Claro que sí. Dime todo». Y ahí, Rodrigo lo soltó. Sin pausas, sin adornos, sin vueltas. Le contó cómo había comprado el boleto por accidente, cómo descubrió que ganó, cómo decidió esconderlo, cómo cambió su comportamiento a propósito, cómo la familia empezó a reaccionar distinto, cómo Silvana apareció de la nada y empezó a oler algo. Todo. Mariela no dijo nada mientras él hablaba, solo escuchaba. Al final, cuando él ya no sabía ni cómo respirar, ella solo dijo una frase: «Gracias por confiar en mí». Rodrigo sintió que se le aflojaban los músculos, como si le hubieran quitado un costal del pecho. «¿No estás enojada?» «Claro que no. Me estás contando lo más grande de tu vida. Podrías no haberme dicho nunca, pero lo hiciste. Estoy contigo». Rodrigo sonrió por primera vez en días. Después de eso, hablaron más tranquilos. Mariela le dijo que estaba orgullosa de él, que lo entendía, que muchos se volverían locos con tanto dinero, pero que él había sido inteligente. Rodrigo, por primera vez en semanas, durmió sin culpa, pero lo que no sabía era que esa paz le iba a durar muy poco. 2 días después, una mañana cualquiera, se despertó con el celular lleno de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, grupos familiares ardiendo. Uno de los primeros mensajes que vio fue de Daniela. «¿Es neta? ¿Te ganaste la lotería y no nos dijiste? ¡Qué basura, Rodrigo!». Luego otro de Esteban. «No tienes madre. Tanto que hicimos por ti. Te saliste con la tuya, pero ya verás». Y uno más de su mamá. «No sé qué pensar, me duele el alma». Rodrigo se quedó inmóvil. No podía respirar bien. Sintió como si el cuarto se achicara. Corrió a llamar a Mariela. No contestó. Ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Después de la cuarta, entró un mensaje. «Ro, no puedo hablar ahorita. Estoy en turno. Todo está fuera de control. Perdón». Pasaron las horas. Todo seguía igual. Finalmente, Mariela le mandó un audio. Lloraba. Se escuchaba alterada, como si acabara de pasar algo fuerte. «Rodrigo, te fallé. Te juro que no fue mi intención. Se me salió. Solo se lo conté a Andrea. Le dije que no lo dijera. Me juró que no lo diría. Solo quería desahogarme. Tenía miedo. Quería entender si estaba haciendo bien en apoyarte. No pensé que fuera a llegar tan lejos. Lo siento tanto». Rodrigo se quedó sentado frente al celular, sin moverse. Era como si una ola gigante lo hubiera tirado. Como si todo el mundo se hubiera puesto de cabeza. Andrea, la mejor amiga de Mariela, la que vivía en el mismo barrio, la que tenía primos en común con Esteban, la que una vez subió una foto con Silvana. Todo encajaba. No fue una traición directa. No fue con mala intención. Pero igual dolía, más que cualquier otra cosa, porque si había alguien en quien confiaba, era en Mariela. Y ella, aunque no lo hizo por mal, lo dejó expuesto. Esa noche, su celular no paró de sonar. Gente que no veía hace años le mandaba mensajes.
Amigo, felicidades, vi que eres millonario. Rodrigo, ¿te acuerdas de mí? Estudiamos juntos en la secundaria. Tengo un proyecto buenísimo, hablemos. Silvana le mandó un mensaje con una sola palabra. Sabía. Y luego otro. Quiero verte. Ya. Rodrigo apagó el celular. Se quedó solo en su departamento, en silencio, mirando el techo. La bomba que había querido evitar explotó, y las esquirlas le estaban cayendo en la cara. Ya no había marcha atrás. Todo el mundo sabía la verdad, y él estaba más solo que nunca. Rodrigo no salió de su departamento durante 2 días. Cerró cortinas, apagó el celular, desconectó el timbre. Lo único que hizo fue estar tirado en la cama, mirando el techo, sintiendo cómo se le venía todo encima. Ya no era solo la familia reclamándole o Mariela llorando en audios. Ahora era todo el mundo sabiendo. Toda la colonia hablaba de lo mismo. Rodrigo, el contador tranquilo, el que vivía en el mismo depa de siempre, se había ganado la lotería y no le había dicho a nadie. No lo compartió, no cooperó, no avisó, nada. Lo peor no era el rumor, era que el rumor era cierto. Afuera, mientras él se escondía, su nombre se paseaba por todos los grupos de WhatsApp, vecinos, familia lejana, excompañeros de escuela, hasta gente con la que no hablaba desde hacía años. De pronto lo recordaba con cariño. ¿Te acuerdas de Rodrigo, el de los tenis azules en la secundaria? Dicen que se ganó millones. Las redes estaban llenas de indirectas, fotos de gente posando con frases como «El dinero no cambia a las personas, solo las desenmascara. Ojalá nunca olvides de dónde vienes». Ni siquiera lo mencionaban directo, pero no hacía falta. Todo el mundo sabía que se trataba de él. Al tercer día, Rodrigo se obligó a salir. No podía encerrarse para siempre. Bajó con gorra, lentes oscuros, la cabeza agachada. Fue a la tiendita de siempre. Don Fede lo saludó con una sonrisa nerviosa, esa que mezclaba respeto con curiosidad. «Buenos días, joven. Qué gusto verlo». Por fin, Rodrigo asintió. Compró pan, leche y se fue sin decir mucho. Sintió las miradas detrás de él todo el camino. Al llegar al depa, se encontró un sobre bajo la puerta. Era una carta escrita a mano. Ni remitente, ni firma. Solo unas líneas. «Te creías muy listo, pero ya todos sabemos. No te hagas el bueno. Todos tenemos memoria». Rodrigo arrugó el papel con rabia y lo tiró. Pero sabía que eso era solo el principio. La gente no perdona cuando piensa que le escondiste algo, y menos cuando es dinero. Esa tarde recibió una llamada de Esteban. No la quería contestar, pero algo dentro de él dijo, «Ya, enfrenta lo que venga». Contestó. Lo primero que escuchó fue, «¿Tienes idea del desmadre que armaste?». Rodrigo no respondió. Esteban siguió. «Toda la familia está en shock. Mi jefa llorando. Daniela que ya ni quiere hablar de ti, mi papá furioso. Todos diciendo que eres un mentiroso, un egoísta. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Por qué hiciste esto?». Rodrigo respiró hondo y dijo, «Porque quería saber quién me quería por mí, y ya lo sé». Del otro lado, un silencio, y luego la risa seca de Esteban. «¿Y eso qué? ¿Ahora vienes con que eres un filósofo? No mames, te ganaste la lotería, güey. Tenías que compartir. Era lo justo. Somos tu familia. No podías quedarte callado». Rodrigo ya no aguantó más. Gritó, «Justo, justo como cuando me pedían y ni preguntaban si yo tenía para comer. Justo como cuando me dejaban fuera de todo si no cooperaba. No me jodas, Esteban. No tienes idea de lo que es justo». Esteban colgó sin decir más. Ese día fue el primero en el que Rodrigo sintió que todo lo que había construido se venía abajo. Porque no solo era la traición, no solo era la presión, era la soledad. Una soledad que pesaba como una piedra. Mariela seguía sin hablarle. Le mandó un mensaje corto. «Necesito tiempo. No sé qué hacer. Me siento culpable pero también confundida». Y ya, no hubo más. Rodrigo pensó en ir a verla, en tomar un vuelo, plantarse frente a ella, decirle que la perdonaba, pero algo lo detuvo. Tal vez el orgullo, tal vez el miedo, tal vez la sensación de que ya nada podía arreglarse. Esa noche recibió una llamada inesperada. Era su mamá. No le gritó, no lloró. Solo habló con una frialdad que dolía más que cualquier reclamo.
Rodrigo, ya me enteré de todo. No entiendo por qué lo hiciste así. Me duele mucho. No por el dinero, por cómo lo manejaste, por no confiar en mí, por no confiar en nadie. Él quiso explicarle, decirle que sí confiaba, que solo quería protegerse, pero ella lo interrumpió. No me digas nada, solo quería que lo supieras, que estoy decepcionada. No esperaba esto de ti. Colgó. Rodrigo se quedó sentado en el sillón con el teléfono en la mano. Miró el boleto, el mismo que seguía guardando en la caja de madera. Todavía estaba ahí, intacto, como si todo esto no fuera por él, como si el papel no tuviera nada que ver, pero lo tenía todo que ver. Ese pedazo de papel lo había separado de todos, y cuando pensó que ya no podía ponerse peor, sonó el timbre. Era Silvana, vestida como si fuera a una entrevista, bien peinada, con maquillaje leve, pero con ese brillo en los ojos que siempre lo había hecho desconfiar. Rodrigo no abrió de inmediato, solo la miró por la mirilla, pero ella habló en voz alta, sabiendo que la escuchaba. Ya sé todo, no vine a pelear, vine a hablar. Si quieres que esto no se te vaya más de las manos, vas a tener que escucharme. Rodrigo en ese momento sintió que tocaba fondo, y también supo que acababa de abrirse una nueva puerta, una que tal vez no se iba a poder cerrar nunca. Rodrigo abrió la puerta despacio. Silvana entró como si fuera su casa, como si no hiciera años que no cruzaba ese umbral. Traía una carpeta en la mano y se sentó sin pedir permiso, como si él la hubiera invitado a pasar. Rodrigo se quedó parado, con los brazos cruzados, mirándola como se mira a alguien que ya no se fía ni un poco. Pero ella, tranquila, cruzó la pierna, dejó la carpeta sobre la mesa y lo miró a los ojos. «Te ves mal, Rodrigo. La verdad pensé que el dinero te pondría mejor, pero se nota que no lo estás disfrutando nada». Él no respondió, solo la miró en silencio. Silvana se encogió de hombros como diciendo, «Tú sabrás», y empezó a hablar con ese tono suyo que mezclaba burla con seguridad. «Vamos al grano, ¿va? Ya todos saben que te sacaste la lotería. Lo intentaste esconder, hiciste tu jueguito, pero se te fue de las manos. Ahora ya no puedes confiar ni en tu sombra. La gente te odia, tu mamá te dejó de hablar, tu hermano te quiere partir la cara, y tu noviecita, bueno, esa te traicionó sin querer, pobrecita. ¿Y tú? Solo, completamente solo, pero no te preocupes, porque aquí estoy yo». Rodrigo soltó una carcajada seca. «¿Tú crees que después de todo voy a confiar en ti? Eres lo último que necesito ahorita». Silvana no se ofendió, todo lo contrario. Sonrió, como si justo esa reacción fuera la que esperaba. «Yo no vine a que confíes en mí, vine a avisarte. Tengo pruebas, Rodrigo, y si no me das una parte de tu pequeña fortuna, voy a usarlas». Rodrigo frunció el ceño. «¿Pruebas de qué? ¿De que me gané la lotería? ¿Y qué? Eso no es ilegal». Silvana abrió la carpeta y sacó unas hojas impresas, fotos, capturas de pantalla. Algunas eran de él entrando a la oficina financiera, otras eran mensajes reenviados, capturas de conversaciones que él había tenido con Mariela, donde hablaban del secreto. Una de las más fuertes era una imagen donde se veía claramente el boleto en su mano, ampliada y marcada. Él ni siquiera recordaba cuándo se la habían tomado. Estas imágenes están listas para circular. Hay medios locales que se mueren por una historia así. Y también tengo una grabación de una plática que tuviste con Esteban, donde dices que no vas a compartir nada. No tienes idea de lo que puede causar eso». Rodrigo se puso de pie, con los puños apretados. «¿Me estás amenazando? Te estoy dando una oportunidad», respondió ella sin levantar la voz. «La cosa es simple. Quiero una parte. No te voy a pedir la mitad ni nada loco. Quiero una transferencia de 3 millones. Limpia, directa. Me voy de la ciudad, desaparezco y no vuelves a saber de mí. Nadie se entera. Tú quedas como el que decidió ayudarme por buena fe. Tú quedas bien. Yo quedo feliz. Todos ganamos». Rodrigo se sentó otra vez. Se sentía mareado. Nunca pensó que las cosas llegarían a esto, pero algo no le cuadraba. «¿Cómo conseguiste todo esto?». Silvana se quedó callada unos segundos, y luego lo soltó. «No fue tan difícil. Cuando la gente está dolida, habla. Cuando tu prima Daniela empezó a sospechar, no me costó nada sacarle lo demás.
Y cuando Mariela me mandó un mensaje por accidente, creyendo que era Andrea, bueno, ahí supe todo. Rodrigo la miró, confundido. ¿Mariela te escribió a ti? Sí, un mensaje donde decía, necesito hablar contigo sobre Rodrigo. Lo arruiné. Yo solo contesté con un ¿qué pasó? Y me soltó todo. Luego se dio cuenta del error. Me bloqueó, pero ya era tarde. Con eso confirmé mis sospechas. Rodrigo no sabía si sentir coraje, tristeza o miedo. Era como si todo lo que había cuidado se le hubiera escapado entre los dedos. Silvana tenía las piezas, y aunque muchas de sus pruebas no eran tan graves por separado, juntas podían hacerle daño, al menos en su entorno, al menos con la imagen que tenía. ¿Y qué pasa si digo que no?, preguntó Rodrigo con la voz ronca. Silvana se inclinó hacia él. Entonces voy con la prensa, o con Hacienda, o con tus vecinos, o con tus enemigos. Te voy a hacer pedazos. Y lo peor es que no podrás defenderte sin ensuciarte más, porque el que juega a esconder algo siempre queda como el culpable. Rodrigo se quedó mirando un punto fijo en la pared. No tenía respuestas. No en ese momento, pero algo dentro de él se encendió. No era miedo, era algo más. Un fuego que no había sentido en mucho tiempo. Vete, le dijo. Silvana lo miró esperando una reacción más fuerte. ¿Así nada más? Sí, vete. Te voy a dar mi respuesta pronto. Pero no aquí, no así. Ella se levantó, acomodó su ropa y guardó la carpeta. No tardes mucho, no me gusta esperar. Y salió. Rodrigo se quedó solo. El depa en silencio. Pero él ya no era el mismo. Tal vez sí había estado en el suelo. Tal vez sí había confiado en quien no debía. Pero ahora, con todo en juego, era cuando mejor pensaba. Silvana no era solo un problema del pasado. Era el verdadero enemigo. El que venía por todo. Y si quería ganarle, no podía hacerlo como el Rodrigo de antes. Tenía que convertirse en alguien más. Rodrigo no durmió esa noche. Daba vueltas en la cama, se levantaba, caminaba por el departamento como si buscara algo que no estaba en ningún lado. Cada rincón le recordaba que estaba acorralado. Todo lo que había intentado evitar con su plan, ahora lo tenía encima y multiplicado. Pero lo que más le molestaba no era el miedo, era la sensación de haber perdido el control de todo. Eso, para él, era peor que cualquier amenaza. Silvana ya no era un problema más. Era una bomba con el dedo puesto en el botón. Y si algo había aprendido en esos meses, era que no podía seguir reaccionando como siempre, con nervios, con arrepentimiento o con miedo. Esta vez tenía que moverse antes. Golpear primero, pensar frío. Así que a las 5 de la mañana, sin haberse dormido ni un minuto, se metió a bañar, se puso una camisa limpia, tomó su laptop y se fue directo a la cafetería donde había conocido meses atrás a un asesor financiero. No tenía cita, pero sabía que el tipo llegaba temprano. Se sentó en la mesa del fondo, pidió un café negro sin azúcar y esperó. A las 7:30 en punto, llegó el asesor. Lo saludó, sorprendido de verlo tan temprano. Rodrigo no perdió tiempo. Necesito mover mi dinero. Hoy, todo. Y quiero protección legal completa. También necesito que me contactes con alguien que sepa de ciberseguridad. Tengo un problema más grande de lo que creía. El asesor parpadeó confundido. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. Solo necesito que me ayudes sin hacer preguntas. Pasaron casi 4 horas encerrados en una oficina sin ventanas, moviendo papeles, firmando documentos, revisando detalles. Rodrigo transfirió sus fondos a una nueva cuenta bajo una empresa ficticia, creada legalmente en otro estado. Un nombre que no tenía nada que ver con él, sin vínculos, sin rastros. Además, contrató un seguro legal contra difamación y chantaje, por si alguien intentaba usar información falsa en su contra. Pero lo más importante fue el contacto que le dieron, un analista de seguridad digital que antes trabajó en una firma privada de inteligencia. Se llamaba León, y aunque parecía más un gamer que un experto en cosas serias, Rodrigo entendió en cuanto lo conoció que ese tipo sabía lo que hacía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó León, sin rodeos. Quiero saber todo de Silvana. Quiero saber con quién habla, qué mueve, qué publica, qué oculta.
Y si puedo protegerme legalmente de lo que tiene, mejor. Pero antes que nada, necesito saber con quién está metida. Siento que no está sola en esto. León asintió. Dame 3 días. No hagas nada impulsivo. Rodrigo regresó a casa con otra cara. No más víctima. No más chico bueno al que todos pisotean. Si Silvana quería jugar sucio, él iba a ensuciarse también, pero a su manera. No con mentiras, sino con hechos, con inteligencia. Lo primero que hizo al llegar fue revisar la carpeta que Silvana le había dejado. Había olvidado que ella la había dejado sobre la mesa. La abrió con calma, página por página. Mucha de la información que traía no tenía valor legal. Eran más bien pruebas para generar escándalo o para hacer quedar mal. Cosas que podían lastimar su imagen, sí, pero que no eran suficientes para hundirlo ante un juez. Aún así, era un arma poderosa si caía en manos equivocadas. Rodrigo tomó fotos de todo, las mandó a León, y luego las guardó en un sobre que metió dentro del horno eléctrico que casi no usaba. Era su forma de esconder cosas sin que nadie lo sospechara. Después, se sentó a escribir. Abrió un nuevo correo, uno que nadie conocía, y redactó un mensaje para Mariela. Largo, directo, sin rencor. Le contó que sabía lo del mensaje enviado por error, que entendía su miedo, su culpa. Le dijo que todavía la quería, pero que no podía volver a confiar por completo. Que había cosas que, aunque no se hicieran con mala intención, rompían algo adentro. No le pidió que regresara, solo le agradeció todo lo bueno y le deseó paz. Cuando terminó de escribir, no le dio enviar. Lo guardó en borradores, tal vez para mandarlo después, tal vez solo para sacarlo del pecho. La ciudad siguió girando como si nada, mientras él preparaba su contraataque. Cada día que pasaba, recibía menos mensajes. Ya no eran reclamos, ahora eran propuestas. Gente ofreciéndole negocios, inversiones, colaboraciones, ideas absurdas. Todos querían un pedazo. Todos con palabras bonitas, pero con ojos de hambre. Rodrigo no respondía a ninguno. El tercer día, León lo llamó. Tenemos que hablar. En persona. Se vieron en un restaurante tranquilo, en una esquina poco transitada. León llegó con su laptop y lo miró serio. Silvana no trabaja sola. Estuve revisando su historial de chats, sus contactos, sus redes. Y hay algo que debes ver. Le pasó la laptop. Rodrigo miró la pantalla y sintió que el corazón se le detenía. Ahí estaba, Esteban, su hermano, en varios mensajes con Silvana, conversaciones recientes, compartiendo rumores, hablando de movimientos, preguntando por cosas que solo alguien cercano podía saber. ¿Desde cuándo están hablando?, preguntó Rodrigo, casi sin voz. Desde antes que explotara todo, desde antes de que Mariela soltara el secreto. Creo que Silvana le vendió la idea de que podían sacarte algo si unían fuerzas. No tengo pruebas de dinero entre ellos, pero hay muchas señales de que sí están coludidos. Rodrigo no lo podía creer. Su propio hermano, el mismo que se había hecho el ofendido, el que lo había insultado por no compartir, era parte del plan desde antes. ¿Tienes suficiente para armar un caso legal? León lo miró con calma. Tengo más que eso. Tengo una grabación de una llamada que hicieron desde un café público. Y las cámaras del lugar, con audio. Si quieres hundirlos, ya puedes. Rodrigo se quedó en silencio. El café se llenaba poco a poco. La gente entraba y salía, ajena a lo que él acababa de descubrir. Ese era el momento en que todo cambiaba, donde el que había sido la víctima pasaba a tomar el volante. Silvana creía tener el control. Esteban se sentía más listo, pero ahora, el que tenía la ventaja era él, y esta vez no iba a avisar antes de mover la pieza. Rodrigo pasó los siguientes 2 días en silencio. No respondió mensajes, no hizo llamadas, no salió de su departamento, pero no estaba quieto. Estaba planeando, pensando cada movimiento, porque después de lo que León le había mostrado, ya no se trataba solo de dinero o de orgullo. Ahora se trataba de traición, de la peor, la que viene de tu propia sangre. Esteban, su hermano, el que dormía en la cama de al lado cuando eran niños, el que lo empujaba en la bicicleta pero también lo ayudaba a levantarse,
el que le prometió cuidar a su mamá cuando él se fuera de la casa. Ese mismo Esteban estaba aliado con Silvana para sacarle dinero. Jugaban sucio, se hacían pasar por víctimas mientras planeaban cómo apretarlo hasta que soltara todo. Rodrigo no sabía qué dolía más, que lo traicionaran o que pensaran que era tan tonto como para no notarlo, pero no iba a gritar, ni a llorar, ni a hacer escándalo. No, esta vez iba a usar todo lo que tenía a su favor, y así envió un mensaje al grupo familiar. Podemos vernos el sábado en la casa. Tengo algo importante que decirles a todos. No falten. Nadie respondió de inmediato. Tardaron horas en contestar. Primero Daniela con un simple «va», luego su mamá «nos vemos». Esteban fue el último. «Ahí estaré». Nada más. El sábado llegó. Rodrigo se vistió como siempre, sin lujos, sin marcas. Camisa sencilla, jeans, tenis. Parecía el mismo de siempre, pero por dentro llevaba una calma tan firme que le daba miedo hasta a él. En una mochila, guardó una USB y una hoja impresa que decía solo una frase: contrato de transferencia de fondos con consentimiento verbal grabado. Esa hoja no valía nada sin la grabación que León le había conseguido, pero la imagen iba a bastar para lo que quería lograr. Cuando llegó a la casa de su mamá, todos ya estaban ahí. Esteban, con cara de fastidio, Daniela con la ceja levantada, doña Lupita, nerviosa, con las manos en las piernas, y Silvana, sentada en una esquina del comedor, con una sonrisa de medio lado, como si supiera que el juego estaba a punto de terminar. Rodrigo entró sin saludar, dejó la mochila sobre la mesa. No se sentó, solo miró a todos uno por uno. Luego dijo: «Gracias por venir, esto no va a tardar mucho. Solo quiero que todos escuchen algo, y que después, si quieren, pueden hacer lo que gusten. Pero después de esto, ya no va a haber más juegos». Nadie dijo nada. El silencio era pesado. Rodrigo sacó la USB y la conectó a una pequeña bocina portátil. La encendió y le dio play. En ese instante, se escuchó la voz de Esteban, clara, limpia, diciendo: «Tú consígueme las pruebas, Silvana. Lo presionamos juntos. Si suelta lana, la partimos mitad y mitad». Luego la voz de Silvana: «Va, pero que no sepa que tú estás metido. Si no, se nos cae todo». El audio duró apenas 30 segundos, pero fue suficiente. Daniela se quedó helada. Doña Lupita puso la mano en la boca. Silvana bajó la mirada, pero no tardó en levantarla de nuevo, como si le valiera. Esteban, en cambio, se puso rojo, luego pálido. Se levantó de golpe. «¿Qué es esto? ¿Me estás grabando, cabrón?» Rodrigo no se movió. «No, eso fue en un café, ustedes solos. Cámara y micrófono del lugar. Tengo todo legalmente, y si quiero puedo entregarlo mañana mismo. Así que si vienes a gritarme o a hacerte la víctima, no pierdas el tiempo». Esteban se quedó callado. Temblaba, pero no dijo más. Se volvió a sentar. Daniela lo miró con asco. «Neta, Esteban, ¿tú también estabas en eso? ¿Con Silvana?» Rodrigo siguió. «Así que aquí está el trato. No voy a denunciar. No quiero hacerle daño a nadie. Pero si vuelven a acercarse, si vuelven a pedirme un peso, si vuelven a hablar de mí, si intentan chantajearme o ensuciar mi nombre, se van todos conmigo, legalmente. Y voy hasta el final». Silvana se levantó entonces. «¿Y eso qué te hace a ti? ¿El héroe? ¿El bueno? ¿Te escondiste como cobarde y ahora vienes a darnos lecciones?» Rodrigo la miró con una tranquilidad que helaba. «No soy el bueno, pero ya no soy el que se deja. Y tú lo sabías desde que regresaste. Por eso volviste. Porque pensaste que seguía siendo el mismo pendejo que te lloró. Pero se acabó». Silvana tomó su bolso, miró a todos. Nadie la defendió, ni Esteban. Salió de la casa sin decir adiós. Solo empujó la puerta y se fue. Rodrigo guardó la USB y metió todo de nuevo en la mochila. Miró a su mamá. Ella no dijo nada. Solo lo miraba con ojos tristes. Daniela se levantó y salió también. Esteban fue el último en hablar. «Todo esto no lo hiciste por saber quién te quería. Lo hiciste porque no confías en nadie». Rodrigo lo miró. «Exacto, porque me enseñaron a no confiar, y tú fuiste el primero que me dio la razón». Y se fue. Caminó por la calle como si hubiera soltado una carga de toneladas.
No era felicidad lo que sentía, era otra cosa, como una calma amarga, como cuando por fin se acaba una pelea, pero sabes que ya no hay vuelta atrás. Esa reunión no solo fue una advertencia, fue un cierre, el momento en que se rompió todo por completo. No quedaba familia, no quedaba novia, no quedaba barrio, pero sí quedaba algo. Él, solo, pero despierto, firme y listo para lo que viniera después. Después de esa reunión en casa de su mamá, Rodrigo no volvió a pisar esa calle, ni una sola vez. Sentía que ya no tenía nada que hacer ahí, que lo que lo amarraba a ese lugar se había roto. Ya no era cuestión de dinero ni de orgullo, era que entendió por fin que había cosas que, cuando se quiebran, no se vuelven a pegar, y que a veces soltar a la gente no es por coraje, es por paz. Pero esa misma semana, León lo volvió a contactar. Tenía la voz más seria que de costumbre. Encontré algo raro. Necesito mostrarte algo que no va a gustarte. Rodrigo fue a su oficina sin preguntar más. Sabía que si León decía eso, era porque de verdad había encontrado algo importante. Se sentaron frente a la computadora. León abrió una carpeta con el nombre Silvana, antecedentes, y puso varias ventanas en pantalla. Una era un expediente de la policía de otro estado. Otra, un documento oficial con una fotografía de Silvana más joven. El cabello distinto, pero claramente era ella. Rodrigo lo miró sin entender. ¿Qué es esto? León se giró hacia él. Silvana tiene historial. No por robo ni cosas graves, pero sí por fraude. Usaba otros nombres, sacaba préstamos, dejaba cuentas sin pagar, cambiaba de ciudad. Lo hizo al menos 3 veces antes de volver aquí. Rodrigo tragó saliva. Algo dentro de él ya lo intuía, pero verlo así, con papeles oficiales, era otra cosa. ¿Y cómo fue que nunca nos dimos cuenta?, preguntó. Porque sabe cómo manejarse, sabe con quién meterse y con quién no. Nunca lo hizo en su ciudad natal, solo en lugares donde no la conocían. Y te voy a decir algo más. No solo eso. León abrió otra carpeta, y ahí, el golpe fue aún más fuerte. Había correos, capturas de pantalla, mensajes con fechas recientes. Rodrigo reconoció uno de los remitentes, Esteban. Esto no lo sabías, pero tu hermano y Silvana no solo se aliaron ahora. Ellos tuvieron algo. No sé exactamente qué fue ni cuándo empezó, pero hay mensajes que muestran que tenían contacto desde hace más de 1 año. Antes de que tú ganaras la lotería, antes de que ella volviera al barrio. Rodrigo se quedó sin palabras. Estaba helado. Miraba la pantalla como si no fuera real. ¿Desde hace 1 año? Sí, y hay más. Al parecer, cuando tú andabas con Silvana, ellos ya se conocían. Tal vez no pasó nada en ese momento, pero todo apunta a que retomaron el contacto después de que tú terminaste con ella. Y cuando tú ganaste el premio, ellos vieron una oportunidad. Rodrigo no sabía si reír, llorar o romper algo. Todo lo que había sentido en los últimos meses, la traición, la desconfianza, la soledad, ahora se sentía todavía más sucio. No solo lo habían traicionado como hermano o como ex, lo habían usado como si fuera un cajero automático humano. León bajó el volumen de la computadora y le dijo: «Tengo todo esto respaldado. Si decides llevarlo a otro nivel, puedes hacerlo, pero ya sabes que eso también te va a poner en la mira. Tendrías que dar la cara, mostrar tu nombre, tu historia, exponerte». Rodrigo se quedó mirando un punto fijo en la pared. No contestó, no hizo ni un gesto, solo pensaba. Pensaba en cómo habían sido las cosas desde el principio, en cómo Silvana se había acercado a su mamá, a Daniela, a Esteban, en cómo había hecho que todos volvieran a verla como una más de la familia. Pensaba en cómo él, en su intento de esconder todo para saber la verdad, terminó siendo el único que no vio lo que tenía enfrente. Su hermano, su sangre, hablando a sus espaldas con la mujer que más lo había lastimado, jugando con él, planeando, riéndose quizá, apostando por cuánto podían sacarle. Pero lo que más le dolía no era el engaño, era la intención, era saber que no se trataba solo de necesidad, era ambición, pura ambición disfrazada de preocupación. Rodrigo le pidió a León que le mandara todo, no para usarlo todavía, pero para tenerlo.
por si acaso. Sabía que ese tipo de cosas no se podían borrar, y que tener la verdad guardada a veces valía más que soltarla de golpe. Esa noche, se encerró en su departamento y volvió a abrir el cuaderno donde, desde hacía semanas, escribía todo lo que había vivido desde que ganó la lotería. No eran diarios como tal, eran pensamientos, preguntas, frases sueltas, cosas que necesitaba sacar de la cabeza para no ahogarse. En una hoja en blanco escribió: descubrí que el enemigo nunca estuvo afuera. Estaba adentro, callado, sonriente, esperando el momento. Guardó el cuaderno y se sirvió un vaso de agua. No cenó, no vio la tele. Solo se acostó y apagó la luz. Y aunque por dentro seguía doliendo, por primera vez en semanas durmió tranquilo, porque ahora sí lo sabía todo. El pasado que no entendía por fin tenía sentido. Y si alguien quería volver a jugar con él, iba a encontrar a un Rodrigo muy distinto. Rodrigo no dijo nada en varios días. No contestó llamadas, no abrió redes, no revisó correos. Solo se dedicó a observar, a dejar que todos creyeran que ya había soltado el tema, que ya se había rendido. Pero por dentro, cada minuto lo usaba para afinar su plan. El último, el que pondría a prueba todo, no por venganza, ni por orgullo, por justicia. Sabía que si Esteban y Silvana se habían atrevido a hacer todo eso, era porque pensaban que él jamás se atrevería a enfrentarlos. Y ahí estaba su ventaja. Pensaban que lo conocían, que seguía siendo el mismo Rodrigo de siempre, callado, dócil, que evitaba el conflicto. Pero esa versión de él ya no existía. Se reunió con León una vez más. Le explicó lo que quería hacer. León lo escuchó, lo miró serio, y luego dijo: va a funcionar, pero tienes que ser frío. Si dudas, se cae todo. Rodrigo solo asintió. No voy a dudar. Mandó un mensaje a Esteban. Corto, claro, quiero hablar. Los tres, tú, Silvana y yo. Una última vez. Tengo una propuesta. Esteban respondió a los pocos minutos. ¿Dónde y cuándo? Rodrigo eligió un café privado en la zona centro. Rentó un salón pequeño en la parte de arriba, de esos que usan para juntas o pláticas. León se encargó de colocar discretamente 2 cámaras y un micrófono de alta calidad. Todo legal, todo listo. No era espionaje, era protección. Ese sábado, Rodrigo llegó al lugar 20 minutos antes. Revisó que todo estuviera funcionando. Luego se sentó, con una hoja y un bolígrafo frente a él. No traía computadora, ni mochila, ni papeles extras. Solo esa hoja. Un contrato falso de transferencia de fondos, redactado por su abogado, que parecía completamente real. Lo suficiente para que mordieran el anzuelo. A las 5 en punto, llegaron. Primero Esteban, con la misma cara dura de siempre. Luego Silvana, vestida como si fuera a una reunión de negocios, con esa seguridad que tanto le conocía. Rodrigo los saludó con la cabeza. No se levantó, no les ofreció nada de tomar. Solo esperó que se sentaran. Cuando lo hicieron, habló. Quiero cerrar esto. Ya no me interesa pelear ni exponer a nadie. Ustedes quieren dinero. Yo quiero que desaparezcan. Así que les voy a dar una última oportunidad. Esteban se cruzó de brazos. Silvana lo miraba como tratando de leer si decía la verdad o no. Rodrigo deslizó la hoja sobre la mesa. Este documento dice que autoriza una transferencia única de 5 millones de pesos a una cuenta conjunta a nombre de ustedes dos. A cambio, ustedes se comprometen a no contactarme nunca más. Ni a mí, ni a mi familia, y mucho menos a Mariela. Nada de mensajes, ni redes, ni indirectas. Si aceptan, lo firmamos aquí mismo, y el lunes se hace la transferencia. Silvana leyó la hoja con rapidez. Esteban tardó más. Ambos intercambiaron miradas. Parecían sorprendidos, como si no esperaran que Rodrigo cediera. ¿Y cómo sabemos que no nos vas a echar para atrás después?, preguntó Esteban, desconfiado. Rodrigo sacó una pluma del bolsillo y la puso sobre la mesa. Porque quiero que firmen ustedes primero. Y voy a grabar el momento con mi celular. No para amenazarlos, para que quede claro que fue decisión de ustedes. Silvana tomó la pluma primero. ¿5 millones netos? Rodrigo asintió. Sí, pero con una condición más. Quiero que digan en voz alta que fue idea de ustedes chantajearme.
que no fue culpa mía, que yo no los busqué, que ustedes lo planearon, solo eso, para cerrar el ciclo. Esteban lo miró. ¿Quieres que nos humillemos? Rodrigo lo miró de vuelta, firme. Quiero que la verdad quede grabada. Y ustedes ya saben que lo que hicieron no fue limpio. Silvana dudó por un momento, pero luego dijo, lo firmo, y lo digo, me vale, mientras el dinero llegue. Rodrigo encendió su celular y empezó a grabar. Silvana tomó la hoja, firmó y dijo en voz alta, yo, Silvana Ortega, acepto este trato. Fui parte de un intento de chantaje hacia Rodrigo. Lo hice por ambición. Nadie me obligó. Esteban la miró, como sorprendido de que hablara tan directo. Luego él también firmó, aunque con cara de que algo no le gustaba. Yo, Esteban Aguirre, reconozco que participé en un plan para presionar a Rodrigo y obtener dinero a través de engaños. Fue mi decisión. Nadie me obligó. Lo lamento. Rodrigo guardó el celular, tomó la hoja firmada y la dobló. Luego los miró. Perfecto, gracias por su honestidad. El lunes como quedamos. Ellos se levantaron y salieron, sin más palabras. Silvana iba sonriente. Esteban, serio. Ninguno sospechaba nada. 3 días después, León entregó las grabaciones, las firmas y las declaraciones a un notario público, junto con un informe legal. Rodrigo no hizo pública la información, pero sí la registró, oficialmente. Si algún día intentaban algo, ya tenía todo para destruirlos legalmente. Y el contrato falso, por supuesto, nunca se procesó. Era solo eso, una carnada. No había ninguna cuenta conjunta, ni 5 millones, ni lunes. Rodrigo no volvió a saber de ellos, ni una llamada, ni un mensaje, ni una sola palabra. Pero no era por miedo, era porque esta vez entendieron que se metieron con el Rodrigo equivocado. Después de la trampa, Rodrigo sintió algo que no había sentido en todo ese tiempo: control. No satisfacción, no venganza, control. Por fin todo estaba en su lugar. Ya no tenía que fingir, ni ocultarse, ni temer. Esteban y Silvana habían firmado su sentencia moral. Tenía las pruebas, la confesión, el silencio como premio. No necesitaba más, pero había algo pendiente, algo que lo seguía apretando por dentro cada vez que despertaba, cada vez que se servía un café, cada vez que pensaba en cómo empezó todo. Mariela. Ella no le volvió a escribir desde la última vez, desde el mensaje donde pedía tiempo. Y Rodrigo, entre todo lo que había pasado, había respetado ese silencio, pero ahora que todo estaba en calma, necesitaba cerrar eso también. No podía seguir con esa herida abierta, con ese "y sí" rondándole en la cabeza. Así que, sin pensarlo demasiado, le mandó un mensaje. ¿Podemos vernos? No quiero discutir, solo hablar. Pasaron 3 horas antes de que Mariela respondiera. Sí, mañana, en el parque donde nos conocimos. Rodrigo leyó ese mensaje una y otra vez. Era como volver al inicio, a ese lugar donde todo había sido más simple, cuando ella se reía con la boca llena de nieve de limón, cuando le contaba que odiaba las guardias nocturnas y que soñaba con tener su propio consultorio, cuando él todavía era solo un contador mal pagado y ella una enfermera con ojeras pero con los ojos más vivos del mundo. Llegó al parque temprano, se sentó en la misma banca. El sol caía a un lado y la sombra de los árboles cubría la mitad del lugar. Los niños jugaban lejos. Un señor vendía algodones de azúcar. Todo era como antes, pero todo se sentía distinto. Mariela llegó caminando despacio. No traía maquillaje. Su cabello estaba amarrado como siempre que tenía turnos largos. Se sentó sin saludarlo con un beso. Solo le dio un hola bajito. Rodrigo respiró hondo. Gracias por venir. Ella asintió. Solo quería hablar contigo sin enojos, sin reproches. Ya no estoy buscando culpables, Mariela. Mariela lo miró directo. Yo sí me siento culpable, porque aunque no fue mi intención, sí fue mi error, y no sabes cuánto me he arrepentido. Rodrigo bajó la mirada. No estoy aquí para que te castigues. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Tú confiaste en mí en algún momento? ¿O siempre sentiste que yo te estaba escondiendo algo? Mariela pensó un rato antes de responder. Sí, confié. Pero cuando me contaste lo de la lotería, me dio miedo. No por ti,
por todo lo que podía pasar. Pensé que era demasiado, que no sabías en lo que te estabas metiendo. Quise desahogarme, y escogí mal. Rodrigo asintió. No fue solo eso, fue que después no supiste frenarlo, que no me defendiste, que no me avisaste que alguien podía usarlo en mi contra. Mariela se mordió el labio. Me rebasó todo, Ro. No supe cómo actuar. Me sentí fuera del círculo, como si ya no tuvieras espacio para mí en tu vida. Esa frase le pegó, porque en el fondo era cierta. Rodrigo se había encerrado tanto en su plan que terminó dejando fuera a la única persona que de verdad lo quiso sin pedirle nada. Yo también fallé. No te metí en mi mundo. Pensé que era protegerte, pero en realidad fue miedo. Miedo a perderte si sabías la verdad. Y eso terminó alejándote de todas formas. Ambos se quedaron en silencio. El sol bajaba lento. El parque empezaba a vaciarse. Mariela fue la primera en romper el silencio. ¿Qué vas a hacer ahora? Rodrigo miró al cielo. No sé, pero sé que quiero empezar de cero. Lejos. Sin ruido. Sin familia exigiendo. Sin vecinos chismosos. Sin secretos. Ella asintió. Te entiendo. Rodrigo la miró con tristeza. ¿Y tú? ¿Crees que podamos volver a encontrarnos en otro momento? Cuando ya no tengamos esta historia cargando en la espalda. Mariela sonrió con melancolía. Tal vez. Pero hoy no. Hoy no soy la persona que tú necesitas. Y tú tampoco eres el que yo conocí. Rodrigo tragó saliva. Esa frase le dolió, pero era honesta. Y en el fondo, él también lo sentía. Mariela se levantó. Lo miró por última vez. Gracias por amarme bien, a pesar de todo. Y se fue. Rodrigo no se movió. Se quedó sentado viendo cómo se alejaba. No la llamó, no la siguió, porque entendió que esa despedida era necesaria, que algunos finales no necesitan gritos, ni peleas, ni dramas. Solo necesitan verdad. Esa fue la última vez que la vio. Y aunque dolía, también se sintió libre, porque el amor, cuando es real, también sabe cuándo soltar. Rodrigo dejó la ciudad un lunes a las 6 de la mañana. No avisó a nadie. No dejó notas, ni mensajes, ni publicaciones. Solo apagó su celular, metió lo necesario en una maleta y tomó el primer vuelo que encontró hacia un lugar donde nadie lo conociera, ni por su pasado, ni por su familia, ni por el boleto que lo cambió todo. Quería volver a empezar, pero sin cargar a nadie más, sin dar explicaciones, sin justificarse. Ya había dado demasiado. Llegó a una costa tranquila, de esas donde el mar suena fuerte pero la gente camina despacio. Rentó una casa pequeña, lejos del centro, sin lujos, pero con una vista que valía más que cualquier propiedad millonaria. El mar se veía desde la cocina, y cada tarde entraba una brisa que le bajaba el ruido de la cabeza. Se cocinaba él solo, lavaba su ropa, caminaba descalzo por la arena. A veces no hablaba con nadie en todo el día, y eso, después de todo lo que vivió, le parecía un regalo. No volvió a mencionar el dinero, no lo tocó por un tiempo. No porque no lo necesitara, sino porque ya no tenía prisa. Aprendió que tenerlo no es lo mismo que saber usarlo. Lo había guardado, protegido, legalizado, y ahora podía vivir tranquilo, pero no para impresionar a nadie, no para callar bocas ni llenar vacíos, solo para estar bien. Los primeros días se levantaba tarde, como si el cuerpo le cobrara todo el desgaste acumulado. Luego empezó a madrugar, no por obligación, sino porque por fin tenía motivos. Caminaba por la playa con un café en la mano, veía a los pescadores llegar con sus redes, saludaba a los perros callejeros que ya lo reconocían. Nadie lo conocía por su nombre completo, solo lo llamaban el del gorro gris, y así le gustaba, ser uno más. Una mañana pasó frente a una pequeña clínica que tenía un cartel desgastado donde se leía: "Se buscan voluntarios". Algo le hizo detenerse. Entró. Habló con la encargada, una doctora mayor, amable, con voz cansada pero firme. Le dijo que necesitaban gente para tareas básicas: mover cajas, tomar datos, limpiar. Rodrigo dijo que sí sin pensarlo. No por dinero, ni por redención, solo por hacer algo útil. Algo que no tuviera que ver con todo lo que dejó atrás. Ahí, poco a poco,
fue recuperando partes de sí mismo, escuchando historias de gente que tenía problemas reales, que vivía al día, que agradecía un suero o una cobija. No lo miraban con sospecha, ni con envidia, ni con interés, solo como uno más que venía a ayudar, y eso le bastaba. Durante las noches escribía, no un libro, ni un blog, solo anotaciones. Lo que pensaba, lo que aprendía, lo que todavía le dolía. Tenía un cuaderno de pasta negra, gruesa, donde soltaba todo lo que nunca dijo en voz alta. En la primera página, escribió una sola frase: lo que perdí por el dinero, era lo que ya no valía la pena conservar. Un día, después de casi 2 meses de estar ahí, llegó una carta. No tenía remitente, solo su nombre escrito con pluma azul. Rodrigo la abrió con curiosidad. Dentro, había una hoja doblada y una pequeña foto. Era Mariela. La foto era vieja, de esas que se imprimen en cabinas. Estaban los dos riendo, con una mancha de nieve en la nariz de ella. La carta decía: no sé dónde estás, y no espero respuesta. Solo quiero que sepas que te recuerdo con cariño, que a veces pienso en lo que tuvimos y no me pesa, porque a pesar de todo, fuiste la única verdad que tuve en mucho tiempo. Gracias por haberme amado bien, incluso cuando no supe corresponder. Cuídate, Ro, de verdad. Rodrigo leyó esa carta muchas veces. No lloró, no sonrió, solo la dobló con cuidado y la guardó en su cuaderno. Entendió que algunas cosas no se recuperan, pero se honran, y eso también es amor. Pasaron semanas, luego meses. Rodrigo no volvió a hablar con su familia. No supo más de Esteban ni de Daniela. Su mamá lo buscó una vez a través de un mensaje de voz corto que decía: donde estés, espero que estés bien. Nada más. No le devolvió la llamada, no por rencor, sino porque ya no había nada que decir. A veces cuando uno se va, no es porque odie, sino porque ya no cabe. Usó parte del dinero para donar a una fundación infantil que ni siquiera sabía que existía antes de llegar ahí. Lo hizo de forma anónima. También pagó una cirugía para un niño de la clínica. Nadie supo que fue él. Nadie tenía que saber, porque esta vez no lo hacía para ser reconocido. Lo hacía porque podía. Una noche, mientras caminaba por la orilla del mar, se dio cuenta de algo. Todo lo que le pasó, todo lo que perdió, todo lo que le arrancaron, le sirvió para llegar justo a donde estaba. Solo, sí, pero completo, sin deudas pendientes, sin máscaras, sin ruido. El boleto ganador seguía guardado, arrugado dentro de un sobre viejo, en un cajón que ya casi no abría. No por olvido, sino porque ya no necesitaba mirarlo para recordar lo que vivió. Ese boleto le enseñó más sobre la vida, el amor y la gente que cualquier universidad, cualquier trabajo o cualquier libro. Al día siguiente, lo quemó. Lo vio arder en una lata, con calma, sin tristeza. Lo vio convertirse en cenizas, como símbolo de algo que ya había cumplido su ciclo. Era el cierre que necesitaba, porque el dinero le cambió la vida, sí, pero no como la gente cree. No lo hizo más feliz, ni más fuerte, ni más importante. Solo le quitó las vendas de los ojos, le mostró quién era quién, y aunque dolió, también lo liberó. Desde entonces, Rodrigo vive sin horarios, sin pendientes, con la conciencia limpia, y cuando alguien le pregunta a qué se dedica, solo responde con una sonrisa: a estar en paz.